La mujer es un animal de cabello largo e ideas cortas. Sí, es una frase brutal, cortante como un cristal roto, una afirmación que con justa razón hoy es considerada un símbolo del pensamiento misógino de otra época. La escribió Arthur Schopenhauer, uno de los filósofos más oscuros, más pesimistas y a la vez más lúcidos de la historia. Un hombre que veía el mundo como un lugar dominado por el sufrimiento, la lucha y la voluntad ciega de sobrevivir. Y aunque hoy muchos lo rechazan por frases como esa, y quizás no sin motivo, antes de juzgarlo como un simple resentido que odiaba a las mujeres, vale la pena detenernos un momento, porque detrás del ataque fácil, detrás de la provocación ofensiva, puede que haya una herida más profunda que merece ser entendida. Schopenhauer, dicen algunos, no despreciaba a las mujeres por lo que eran, sino por lo que representaban dentro de una dinámica que él no soportaba: el deseo, la dependencia emocional, la vulnerabilidad. Lo que lo destruía no era la mujer en sí, era esa sensación de perder el control, de sentirse pequeño, prescindible, olvidable. Como muchos hombres, se vio a sí mismo rechazado y no supo procesarlo. Así que, como muchos hacen todavía hoy, lo transformó en cinismo. Pero lo verdaderamente incómodo es esto: detrás de esa rabia filosófica late una pregunta que muchos hombres, incluso hoy, no se atreven a pronunciar en voz alta. ¿Por qué parece que nunca es suficiente? ¿Por qué incluso cuando hay amor, conexión o compromiso, ella se va? ¿Y por qué cuando se va suele irse con alguien que tiene justo eso que tú no tienes? Más estatus, más seguridad, más confianza, más altura, más éxito, más presencia, más de eso que tú sientes que te falta. Y ahí, justo ahí, es donde nace la herida, no por el rechazo en sí, sino por lo que ese rechazo parece confirmar que hay algo que tú no eres, que hay algo que para ella siempre puede ser mejor. Y eso, si no se entiende, se transforma en resentimiento. Y el resentimiento, cuando no se trabaja, termina devorando tu paz desde dentro. Hoy vamos a adentrarnos en un terreno incómodo, pero necesario. Vamos a mirar de frente esas emociones que preferimos silenciar. Vamos a hablar de la hipergamia, ese concepto que genera controversia y a menudo malentendidos. Vamos a reflexionar sobre el poder tranquilo, casi invisible que hay en la elección femenina y, sobre todo, vamos a hablar del resentimiento masculino, esa emoción sutil, corrosiva que se instala como una sombra cuando no somos elegidos. Una emoción que, si no se entiende con claridad y no se enfrenta con coraje, empieza a intoxicar el alma. El estoico no niega el dolor, lo observa, lo estudia, lo transforma. Y eso es lo que haremos hoy para comprender lo que realmente pensaba Schopenhauer sobre el amor y las mujeres. Primero, hay que entender el marco desde el cual hablaba, un marco donde el deseo no era inspiración, sino esclavitud, y donde el amor no era elevación del alma, sino una trampa de la naturaleza. Para entender por qué Schopenhauer pensaba así sobre el amor y las mujeres, primero hay que ir al núcleo de toda su filosofía: la voluntad de vivir. Para él, la realidad no está regida por la razón, ni por Dios, ni por el alma, sino por una fuerza ciega, insaciable, irracional, una especie de impulso primitivo que empuja a todo lo que existe a seguir existiendo, a sobrevivir a toda costa. Esta voluntad es la raíz de todo deseo, y como desear es necesitar, desear también es sufrir, porque la voluntad nunca se sacia, nunca dice ya está. En este marco, el amor romántico, eso que los poetas han glorificado durante siglos, no es un encuentro mágico entre almas gemelas. Para Schopenhauer es algo mucho más crudo, una estrategia biológica, una trampa disfrazada de emoción que la naturaleza usa para lograr un solo objetivo: la reproducción. Y aquí está la ironía brutal. Cuando crees que estás eligiendo por amor, por afinidad, por conexión, él diría: no, no eliges tú.
No es tu mente racional ni tu alma libre la que decide amar a esa persona. La especie operando a través de ti, usando tu ilusión de amor como cebo para continuar su ciclo, para cruzar genes, para perpetuarse y del otro lado, según su lógica, cuando una mujer elige a un hombre, aunque parezca que lo hace por admiración, afecto o compatibilidad, en el fondo hay otro motor actuando, un instinto silencioso, ancestral, que compara, mide y evalúa. ¿Puede este hombre protegerme? ¿Puede cuidar a mis hijos? ¿Tiene fuerza, estatus, salud, inteligencia? ¿Tiene algo que asegure la supervivencia de lo que viene después? Y aunque no sea consciente, ese radar evolutivo está ahí calculando, detectando, buscando lo mejor que pueda encontrar, no para el alma, sino para la especie. Eso para Schopenhauer era el verdadero mecanismo del amor femenino. No romanticismo, no espiritualidad, una estrategia de supervivencia dictada por la voluntad de vivir. Y esa estrategia tiene un nombre: hipergamia, una palabra incómoda, pero que describe una tendencia muy real que, si no se comprende, puede herir profundamente. Dicho sin rodeos, la hipergamia es la tendencia de las mujeres a vincularse con hombres que perciben como superiores en ciertos aspectos clave: estatus, poder, inteligencia, seguridad, atractivo o posición social. No es un insulto, no es una acusación. En origen es una observación sociológica, un patrón de comportamiento que, aunque no se manifieste igual en todos los casos, sí aparece con frecuencia en la historia y en la naturaleza humana, pero entenderlo no lo hace menos doloroso, porque si eres hombre, probablemente ya conoces lo que esto significa, no en teoría, sino en carne propia. Tal vez estuviste con alguien a quien entregaste todo. Fuiste leal, afectuoso, presente, diste lo mejor de ti, apostaste por construir algo duradero y sin explicación clara. Un día ella se fue, y lo peor no fue su partida, fue ver con quién se fue, porque el nuevo hombre no suele ser menos, suele ser más, más alto, más exitoso, más dominante o simplemente más seguro, más ambicioso, más visible, más algo que tú no eras. Y ahí llega la pregunta que nadie quiere hacerse: ¿fue una traición? ¿Fue egoísmo? ¿O fue simplemente la naturaleza haciendo lo que hace? Desde su visión pesimista, Schopenhauer respondería con frialdad: no fue ella, fue la especie, fue la voluntad ciega de la vida actuando a través de sus instintos. No te rechazó con plena conciencia, solo respondió, como tú también lo haces, al impulso de supervivencia, a la selección, al cálculo silencioso de la biología. Según él, ni tú ni ella sois culpables, solo piezas dentro de una maquinaria más antigua y más poderosa que el deseo personal. Marionetas de una fuerza que busca la mejor combinación posible para la siguiente generación. Es una visión injusta, sí, reducida, fría, hasta ofensiva también, pero para muchos hombres que han vivido el rechazo así, se siente profundamente real. Y es justo en ese punto, en la comparación, en el abandono, en el no ser suficiente, donde nace uno de los venenos emocionales más silenciosos del hombre moderno: el resentimiento, ese peso que llevas sin contarlo, ese nudo que se forma cuando te esfuerzas, das, amas y aún así no basta, cuando todo lo que ofreciste no alcanzó. Y es en este terreno emocional frágil y profundo donde la filosofía de Schopenhauer deja de ser teoría y se vuelve peligrosa, porque el dolor que él no supo sanar lo transformó en desprecio, y ese desprecio tiñó su visión de la mujer, del amor y del deseo. No es casual. Su historia personal está marcada por conflictos con su madre, una mujer fuerte, independiente, y por múltiples decepciones amorosas, pero en lugar de comprender su herida, la convirtió en dogma. Y muchos hombres aún hoy repiten ese patrón. No procesan el rechazo, no elaboran el dolor, lo transforman en rabia silenciosa y en cinismo.
Los textos de Schopenhauer sobre las mujeres están llenos de frases duras, cargadas de generalizaciones, desprecio y una amargura difícil de ignorar. Pero más allá del rechazo evidente que hoy nos provocan, hay algo más profundo que merece ser observado sin prejuicio. Porque aunque su visión sea extrema, exagerada y claramente misógina, el origen de esa visión no parece ser odio puro, sino humillación, una herida que muchos hombres también han sentido en silencio. El dolor de no haber sido suficiente, la experiencia de ser comparado, medido, descartado. No es una excusa, es un hecho emocional que se repite. Schopenhauer, en lugar de sanar esa herida, la convirtió en filosofía. Y ese resentimiento que nace de sentirse reemplazable se filtró en cada palabra que escribió sobre el amor y sobre las mujeres. Y es aquí donde este tema se vuelve aún más actual. Ese resentimiento masculino nacido de la llamada herida hipergámica no siempre se expresa como tristeza, casi nunca se manifiesta con vulnerabilidad. Vivimos en una cultura que castiga la fragilidad en los hombres, así que lo que debería salir como llanto sale como rabia, como cinismo, como indiferencia forzada. Todas son iguales, solo quieren dinero. El amor es una pérdida de tiempo y así se refugian en frases defensivas en comunidades online donde la amargura se valida y se amplifica. Pero si escarbas bajo todo eso, si vas más allá de la máscara, lo que muchas veces encuentras no es odio, es dolor. Dolor de haber amado y no haber sido correspondido, de haber cuidado y protegido, pero no haber sido deseado, de haber entregado todo y aún así no haber sido elegido. Y cuando ese deseo tan humano de ser visto y valorado es frustrado una y otra vez, si no se canaliza con sabiduría, se pudre y se convierte en resentimiento. ¿Significa eso que las mujeres son malas, interesadas, frías, calculadoras, como Schopenhauer daba a entender en sus peores momentos? No necesariamente una mirada más desapegada, menos emocional, más estoica, nos invita a ver otra cosa, no maldad, sino pragmatismo biológico. Lo que algunos llaman hipergamia puede entenderse también como una estrategia de supervivencia grabada a fuego por la evolución. Pensemos en nuestros ancestros, en ese mundo salvaje lleno de amenazas reales. Para una mujer, elegir mal no era solo un error romántico, era una sentencia de muerte. Necesitaba a alguien fuerte, capaz, con recursos, no por capricho, sino por necesidad vital. Su vida y la de sus hijos dependía de eso. Y ese instinto no desapareció con el paso de los siglos. Sigue ahí, aunque disfrazado. No siempre se trata de músculos o dinero. A veces es dirección, propósito, seguridad emocional. Esa búsqueda de estabilidad, de protección, de genes fuertes, no siempre es consciente, pero es real y es natural. No es crueldad, es biología. Hoy el mundo ha cambiado. Ya no vivimos en tribus ni en cavernas. Vivimos en sociedades más seguras, más estructuradas, más complejas, pero los instintos no entienden de progreso tecnológico, no desaparecen porque haya supermercados y calefacción, solo se adaptan. Ese radar biológico que durante siglos protegió a la mujer de la amenaza y del abandono sigue ahí. Ya no busca al cazador que pueda defenderla de un tigre. Hoy escanea otra cosa, la mediocridad, la falta de propósito, el estancamiento, el hombre que no se mueve, que no crece, que no se desafía a sí mismo. Porque el peligro en este tiempo ya no es morir de hambre. El peligro es quedarse atrapada en una vida vacía, sin dirección, con alguien que no avanza y ese instinto lo detecta. Por eso, muchas veces no basta con ser un buen tipo. No basta con ser amable, generoso, leal, ni siquiera basta con amarla profundamente, porque aunque el amor alimenta, el deseo necesita otra cosa. Necesita ver a un hombre que se respeta a sí mismo, que tiene rumbo, que tiene energía vital, que representa un reto, una dirección, una fuerza que empuja hacia adelante. No porque ella sea interesada, no porque solo quiera éxito o poder,
sino porque igual que el deseo masculino puede verse atraído por juventud y belleza, el deseo femenino responde a señales distintas que también tienen una raíz biológica. Seguridad, dirección, vitalidad, movimiento. Quiere sentir que el hombre a su lado la eleva, que puede confiar en él, que no la frena, ni la hunde, ni la deja en el mismo lugar. Quiere avanzar con alguien que también está creciendo. Y esto, aunque a veces duela escucharlo, es una invitación para el hombre consciente, una llamada a dejar de sobrevivir y empezar a evolucionar. Si aceptamos, aunque sea en parte, que existe una tendencia real en el deseo femenino hacia la selección por estatus, dirección o competencia, la pregunta que importa no es ¿por qué es así?, sino ¿qué hago yo con eso? ¿Cómo evitar caer en el mismo pozo oscuro en el que cayó Schopenhauer? ¿Cómo no dejar que esa herida, la de no ser elegido, se convierta en resentimiento? El primer paso y el más difícil es este: ver la realidad sin disfrazarla, ni con romanticismo ingenuo, ni con cinismo amargo. Aceptar que la atracción no siempre es justa ni lógica. No significa rendirse, significa dejar de pelear contra lo que no puedes controlar y empezar a enfocarte en lo que sí. Puedes pasarte la vida maldiciendo la tormenta o puedes aprender a usar esa lluvia para construir. Lo mismo pasa aquí. Puedes quedarte atrapado en la queja, sintiéndote una víctima de los instintos femeninos, o puedes usar esa comprensión como impulso para crecer. Y aunque Schopenhauer no siempre vivió lo que predicó, nos dejó sin querer una pista valiosa. La salida del sufrimiento no está en odiar a quien no te eligió, tampoco en intentar gustarle más, ni en adaptarte servilmente para ser aprobado. La salida está en dejar de mirar hacia afuera y empezar a construir desde adentro. Cuando ya no necesitas validación externa para sentirte suficiente, empieza la verdadera libertad, la que no depende de ser elegido, la que se conquista cada día en silencio contigo mismo. Ahora viene lo más importante: deja de competir por la validación femenina. Esa carrera no solo es agotadora, también te pone en una posición de necesidad constante, y un hombre que necesita aprobación para sentirse valioso vive encadenado. No mires al lado, no midas tu valor en función de cuánto deseas ella a otros. Compite solo con una persona, tú mismo ayer. Invierte esa energía en ti. ¿En qué puedes crecer? Puedes fortalecer tu cuerpo, claro, cultivar tu mente. También leer más, aprender nuevas habilidades, desarrollar tu inteligencia emocional, aprender a responder con templanza, no con reacción, superar tus impulsos, dominar tus emociones. ¿Puedes encontrar un propósito más allá de gustarle a alguien? Sí, y ahí está la clave. Porque cuando un hombre deja de vivir para ser elegido y empieza a elegir su propia vida con determinación, algo cambia. Empieza a irradiar una energía distinta. No necesita impresionar, no necesita rogar. Se vuelve magnético sin esfuerzo porque ya no busca validación. La lleva puesta. Y si el amor no llega o si una relación termina, ya no se derrumba. Porque su valor no depende de ser aceptado por alguien más. Su centro de gravedad está dentro, firme, inamovible. Ese es el verdadero superhombre, no el que conquista muchas, sino el que se conquista a sí mismo, el que domina su dolor, su miedo, su resentimiento, el que convierte sus heridas en fuerza, sus pérdidas en propósito. Volvamos a lo que dijimos al principio. Sí, puede ser cierto que muchas mujeres a nivel instintivo buscan algo mejor. Sí, puede parecer que ese radar interno evalúa, compara y sigue adelante si no ve potencial, pero ¿y si en lugar de verlo como una amenaza, lo ves como una invitación, una llamada a crecer, a no estancarte, a no quedarte congelado en la comodidad o la queja? El hecho de que ella pueda compararte con otros no significa que vivas atrapado por ese juicio. Significa que tú también puedes compararte con tu versión anterior y superarla. No lo hagas por ella, hazlo por ti, por respeto a ti,
por dignidad. Construye una vida rica, plena, firme, una vida en la que no mendigues amor, ni te aferres por miedo, ni odies lo que no puedes poseer. Trabaja en ti. Haz de tu alma un refugio. Haz de tu mente un templo. Haz de tu vida una obra que no dependa de ser aprobada. Porque sí, ella puede irse, puede compararte, puede juzgar tus fallos. Esa es su libertad. Pero tú también tienes la tuya, la de convertirte en alguien tan completo, tan dueño de sí mismo, que el abandono ya no sea una amenaza, sea solo un capítulo más. Porque la verdadera confianza no nace de que nadie te deje, sino de saber que aunque lo hagan, tú seguirás en pie, no por orgullo, sino por fortaleza interna, por templanza, por esa libertad serena que tanto admiraban los estoicos, la que nace cuando ya no dependes del juicio de nadie para saber quién eres. Y aquí te pregunto a ti, ¿que has llegado hasta el final? ¿Alguna vez te sentiste insuficiente para alguien? ¿Te dolió no ser elegido? ¿Has cargado con ese resentimiento en silencio? ¿O has empezado a convertir esa herida en fuerza? La respuesta no es fácil, pero es tuya, solo tuya. Gracias por escuchar. Y si esto te tocó, si te confrontó, déjamelo saber en los comentarios. Aquí no buscamos culpables, buscamos comprender, porque entender el deseo humano es parte esencial de entendernos a nosotros mismos. Si has llegado hasta aquí, comenta. Terminé la lección para saber quiénes fueron los guerreros que llegaron hasta el final de este video. Tampoco olvides darle me gusta y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos nuevo video. Gracias por tu tiempo y nos vemos próximamente con nuevos videos valiosos. M.